Pues vamos a continuar. Me da gusto estar aquí otra vez, después de unas largas vacaciones. Para los que están ingresando, estamos estudiando las cartas del apóstol Juan. El trimestre pasado empezamos a estudiar las cartas y nos quedamos en el capítulo 5. Vamos a ir allí, a Primera de Juan capítulo 5. Si pueden escucharlas para que puedan tener un panorama más completo de las cartas del apóstol Juan, ahí están en el internet. Bien, pues vamos a comenzar en el capítulo 5, versículo 6. El tema que vamos a estudiar se llama el testimonio del Hijo de Dios. El testimonio del Hijo de Dios. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La palabra testimonio significa ser testigo, significa hablar favorablemente, en este caso de Jesucristo. Y Juan es el que habla de una forma más abundante sobre ser testigos de Jesús. Si ustedes checan una concordancia, en el Evangelio de Juan se menciona más de 40 veces la palabra testimonio. Y con sus cartas y Apocalipsis también, que es de Juan, casi 70 veces se repite la palabra testimonio. Esto habla de lo importante que era para el apóstol Juan, de que no existiera duda alguna de quién es Jesucristo, de lo que dijo ser. Entonces, esta palabra Jesucristo se compone de dos, de Jesús, que significa Salvador. Jesús viene de la palabra Josué, del hebreo, que significa Jehová es salvación, pero ya el nombre griego de Jesús significa Salvador, y Cristo significa Mesías o ungido. Entonces, esta palabra Jesucristo significa Jesús es el Mesías, y el nombre significa o nos da a entender tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Recordemos los que estudiamos el trimestre pasado, que el apóstol Juan estaba precisamente atacando estas enseñanzas, estas malas enseñanzas que se dieron en el tiempo de él, donde decían que Jesucristo no fue humano, que Jesucristo era nada más divino. Por eso es que él empieza esta parte en 1 de Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Estas palabras agua y sangre, si alguien trae una traducción de Biblia lenguaje sencillo, ¿la trae? ¿Alguien? ¿Cómo dice, hermano, allá atrás? ¿No la trae lista? ¿Alguien más trae la Biblia lenguaje sencillo? ¿No? Vamos a esperar a que el hermano la saque. O la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿alguien la tiene allí? ¿Sí? ¿La pueden leer, por favor? Fuerte. Ok. Esa versión dice, cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. Es decir, que en esa versión ya lo explica de una mejor manera. La otra nada más dice agua y sangre. En la Nueva Traducción Viviente también dice de la misma manera. Entonces, estos dos argumentos da el apóstol Juan, porque muchos pensaban que Jesucristo nació siendo hombre, humano solamente, no siendo humano y divino, y que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo, la Biblia habla que el Espíritu desciende sobre él, pero dice, uno de ellos era alguien llamado Cerinto, que era contemporáneo del apóstol Juan. Él predicaba que Jesús se hizo divino cuando fue bautizado.
Y antes de ser crucificado, la parte divina de Jesús fue retirada de él. Por eso es que el apóstol usa esta expresión y dice ahí, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Porque, ¿por qué dice ese comentario el apóstol Juan? El contexto es ese, de que en ese tiempo habían personas que estaban enseñando, también el gnosticismo enseñaba, que Jesús no era alguien de carne y hueso, que era como un espíritu, como un fantasma. Entonces, Juan por eso testifica de esta manera. Y lo afirma, dice, no mediante agua solamente, o sea, no solamente a través del bautismo, sino mediante sangre también, es decir, mediante su sacrificio. Y si Jesús, si fuera cierto que Jesús, antes de ser crucificado, la parte divina se retiró de él, entonces su sacrificio de nada serviría. O sea, estaban en juego muchas doctrinas en ese entonces. Por eso es que él está enfatizando acerca del testimonio que todos los cristianos debemos de tener, de que Jesucristo fue hombre y fue Dios a la vez. ¿Ok? Sé que a lo mejor aquí ya dice, ay, eso está bien fácil, pero se trata de explicar lo que dice la epístola. Amén. Dice, sigue diciendo. Entonces aquí vemos que ya hay dos testigos, hay dos cosas que dan testimonio de que Jesús es el Mesías. Uno es el bautismo y el otro, ¿qué es? Su sacrificio. Ahí en ese mismo versículo dice, y el Espíritu es el que da testimonio. Aquí vemos también que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo da testimonio, atestigua acerca de que Jesús es el Mesías. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 26. También Juan es el que más habla dentro de los evangelios del Espíritu. ¿Recuerdan cuando vimos el evangelio? Allí es donde Juan, ninguno de los otros 3 evangelios habla de cómo habla Juan acerca del Espíritu Santo. Versículo Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, regresando a la carta, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de qué? De Dios. Precisamente contrarrestando esa doctrina que había en ese tiempo donde se pensaba que Jesucristo no fue alguien de carne y hueso. Entonces, esto pues se puede ahondar un poco más, pero simplemente hacer el comentario de que no cualquiera que habla en nombre de Dios es de Dios, ¿verdad? Tiene que ir alineado a la palabra, a la doctrina en estos tiempos, y siempre ha habido, pues lo vemos desde la carta que el apóstol escribe, siempre ha habido gente que dice que habla de parte de Dios, y no. Entonces, estaba viendo un video anoche acerca de la luz del mundo, y hablan como si hablaran de parte de Dios, pero no todo espíritu, ¿verdad? Aquí espíritu es no toda persona, aunque diga que es de Dios, significa que realmente lo es. O sea, tiene que ir de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la palabra. No les voy a platicar el video, pero ya sabemos la doctrina de la luz del mundo, ¿verdad? Ellos adoran a su líder, pues eso no es de Dios. Ahora vamos al versículo 7, 1 de Juan 5, 7. ¿Ya están ahí? Hermano de la Biblia lenguaje sencillo, ¿lo puede leer? ¿O de la Nueva Traducción Viviente?
Fuerte, fuerte. Hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Ahora les voy a leer la Reina Valera. La Reina Valera dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Así dice, ¿verdad? Bueno, este versículo, hermanos, para muchas personas es un versículo controversial, porque algunas Biblias no lo tienen y otras sí lo tienen. Ustedes se van a topar, si usan alguna otra versión, se van a topar con esto de que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Bueno, la razón se les voy a resumir en unos pequeños párrafos. La razón por la que algunas Biblias lo tienen y otras no lo tienen es porque hay dos líneas de textos originales. Bueno, hay muchas, se podría decir que hay muchas líneas de textos originales, pero hay dos grupos principalmente. Entonces, estos dos grupos tienen diferentes códices de donde se tomaron para hacer la Biblia. La Biblia, la Reina Valera, 1960, si alguno tiene la Biblia Reina Valera actualizada, ya no lo tiene. Pero como casi todos usamos la 1960, pues casi todos lo tenemos. Bueno, el hecho es de que hay dos grupos de códices de donde provienen nuestras Biblias. Uno es, o se conoce como el texto recibido, así se conoce, y este texto fue hecho por Erasmo de Rotterdam, que recopiló textos que existían en ese tiempo, que fue en el año 1500, y dentro de esos textos que él recopiló estaba la Vulgata Latina. La Vulgata Latina sí tenía este texto que leemos en la Reina Valera 1960, y algunos eruditos dicen que este texto fue una nota que pusieron algunos traductores o algunos estudiosos que lo insertaron allí en la Biblia. Como dice un amigo, si usted, dice, una vez dijo un amigo, si usted cree otra cosa, de todos modos se va a salvar, en este sentido, de este versículo. Pero se lo voy a explicar porque algunos quizás tengan esta duda. Entonces, dijimos que habían dos manuscritos principalmente, o dos textos. Uno era el texto recibido y el otro es el texto crítico. Son, igual pueden anotar ahí, texto recibido, texto crítico. El texto crítico se descubrió después que el texto recibido de Erasmo de Rotterdam, pero en la antigüedad de los escritos son más antiguos los textos críticos. Entonces, el texto crítico data del 400 después de Cristo. Entonces, el texto recibido fueron copias que se fueron pasando de generación en generación hasta que Erasmo hace una compilación. Bien, entonces, en algunos códices, sobre todo del texto crítico, no aparece este versículo. Sin embargo, algunos, como este versículo aparentemente habla de la Trinidad, ¿lo leemos otra vez? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Aparentemente habla de la Trinidad, pero el párrafo de lo que estamos estudiando, primera de Juan, capítulo 5, del versículo 6 al 13, el tema no es la Trinidad. El tema es el testimonio que se debe de dar sobre Jesús. Entonces, aunque en algunos textos o en algunos códices este versículo no está, yo lo quiero explicar de esta manera para que también usted esté en paz, ¿verdad? El Padre da testimonio de Jesús, porque ahí dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y quiero hacerles esta pregunta: ¿el Padre da testimonio de Jesús? Sí. ¿El Hijo da testimonio de sí mismo? Sí. ¿Y el Espíritu Santo da testimonio de sí mismo? Sí. ¿De Jesús?
La respuesta es sí. Entonces, aunque se quitara este texto, de todos modos es una verdad bíblica y vamos a verlo. Vamos a verlo en Juan capítulo 5, versículo 31. Miren, el tema de esta enseñanza, como les dije, es el testimonio del Hijo de Dios. Pero a veces detallitos como estos son los que más les interesa a algunos estudiantes. Bueno, está bien. Pero vamos a centrarnos en lo que dice la carta, ¿ok? Y vamos a ver entonces Juan 5, 31. Juan 5, 31. Dice, ¿ya están ahí? ¿La Biblia lenguaje sencillo también? No se cree. No se cree, hermano. Juan 5, 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dijo Jesús. Porque según la ley, el testimonio de un solo hombre no era válido. Se necesitaban 2 o más personas para que lo que se decía fuera cierto. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando ahí? En el versículo 32 está hablando de Juan, el Bautista. Dice, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces ahí vemos que Jesús ya dio testimonio de él. Pero ¿quién más da testimonio de él? Juan, ¿verdad? Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Bien, entonces el Padre también da testimonio de Jesús. El Hijo también da testimonio de él mismo, de Jesús. Jesús da testimonio de él mismo. Y el Espíritu también da testimonio. Ahora, vamos al versículo 8. ¿Cuántos llevamos ya que dan testimonio de Jesús? El Espíritu, ¿verdad? El agua, que es el bautismo. La sangre, que es la crucifixión, la muerte y el sacrificio de Jesús. El Padre, que ya lo vimos también ahí en Juan, capítulo 5, versículo 37. Y Juan el Bautista también da testimonio de Jesús. Entonces, todos en la Biblia dieron testimonio de Jesús y no hay ninguna contradicción. Vamos a ver otro pasaje más donde el Padre da testimonio de Jesús. Es Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13. Aquí vemos aquí vamos a ver varios aspectos del testimonio. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Por eso decían que Jesús se hizo divino cuando se bautizó, pero él nació como el Hijo de Dios. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí se manifestó tanto el Hijo como el Espíritu de Dios, como el Padre, al decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este hecho lo usaron después, el apóstol Pedro lo usa para dar testimonio de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. En su muerte, en su sacrificio, también se dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2, 22. ¿Ya están ahí?
Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Quién está testificando aquí? Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, el apóstol Pedro, en este caso, estaba dando testimonio de que Jesús era el Mesías, porque Él murió por nosotros y aparte resucitó. Dice versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y si leemos a Pablo, Pablo también testifica lo mismo, testifica tanto del bautismo y testifica también de su muerte y de su resurrección. Ahora, hay otra interpretación de este versículo 8, 1 de Juan 5, 8, acerca del agua. Bueno, de hecho hay dos más, pero no lo vamos a ver, nada más se los voy a mencionar. Hay dos interpretaciones más que no tienen así como mucho peso, pero que a fin de cuentas, ustedes por ser estudiantes deben de saberla. Otra interpretación más es, ¿se acuerdan ustedes que cuando Jesús es crucificado, llegaron para quebrarle las piernas? Y como vieron que ya estaba muerto, dice la Biblia que un soldado le abrió el costado con una lanza. ¿Qué fue lo que salió? Agua y sangre. Entonces, algunos dicen que cuando el apóstol Juan habla del agua y la sangre se refería a ese hecho. Otra interpretación es cuando fue la Santa Cena. Dice la palabra de Dios que tomando agua en el lebrillo, ¿verdad? Ahí se habla del agua también. Y de la copa, del vino, hablando de la sangre. Entonces son otras interpretaciones que por ahí los van a encontrar en los comentarios, pero lo que se concuerda de forma general es que cuando el apóstol habla acerca de la agua y de la sangre, se refería más hacia el bautismo y hacia la muerte de Jesús. Y las Biblias que vienen del texto crítico lo apuntan más hacia ese lado. Vamos a regresar ahora a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9. Vamos a seguir avanzando. Aquí dice, versículo 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pudiéramos decir que este pasaje, el versículo 9, apoya un poco el versículo 7, que en algunas Biblias se omite, ¿verdad? Ahí se ve cómo también habla acerca del testimonio de Dios. Y Juan, como lo vimos el trimestre pasado, Juan es muy repetitivo. Él quiere que quede bien firme las verdades del Señor. Y usa este método de enseñanza o de escritura para que en los creyentes no hubiera ninguna duda. Es decir, usted no debe de tener duda de que Jesús es quien la Biblia dice que es. O sea, no deben de tener duda. Y ahí el apóstol Juan remarca acerca del testimonio de Dios. También en el Evangelio lo remarcó varias veces. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 8. Versículo 17. Era un tema para el apóstol Juan muy importante porque en ese tiempo estas falsas doctrinas se estaban levantando de una forma fuerte y tenía que contrarrestarla. Juan capítulo 8, versículo 17. ¿Ya están ahí? Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre?
respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieses, también a mí me conoceríais. Denle vuelta unas hojitas ahí atrás, capítulo 5, versículo 37, donde nos quedamos hace ratito. Juan 5, 37, el Evangelio. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Fíjate, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, porque a lo mejor a las personas a quienes se estaba dirigiendo Jesús dirían, oye, pues nunca nos ha hablado tu Padre, ¿verdad? Nunca hemos escuchado su voz ni hemos visto su aspecto. Versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y luego dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la Biblia, desde el Génesis, se habla de Jesús, y la Biblia entendemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que Jesús estaba allí, lo que tenían ellos era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Entonces, vemos pues cómo hay suficiente testimonio para creer en Jesús. En otra ocasión también el Padre dio testimonio de Jesús. No sé si ustedes recuerdan o han leído cuando Jesús sube al monte de la transfiguración. Dice la Biblia que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Juan, también Pedro, eran uno de los testigos físicos que estaban allí cuando el Padre habló y declaró estas palabras. Dice la Biblia, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, el Padre mismo ha dado testimonio de su Hijo Jesús. Vamos a regresar ahora al versículo 10, primera de Juan 5, 10. Entonces, somos testigos de Jesucristo, ¿verdad? Hasta el Padre, ¿verdad? Testificó acerca de Jesús. El Espíritu, los apóstoles, todos testificaron acerca de Jesús. Y nosotros, pues también. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien cree? Se vuelve él mismo un testigo. Esta es una verdad muy fuerte, porque los que la Biblia nos muestra que creyeron, inmediatamente testificaban. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando creyó en Jesús? Fue a dar testimonio. ¿Usted ya ha dado testimonio? Más o menos. Y fíjate que cuando alguien cree en Jesús y cuando alguien tiene ese nuevo nacimiento, ese encuentro con Dios, no tienes duda de quién es Jesús. Ahora, a mí me pasó cuando creí, no conocía mucha Biblia, pero testificaba de Jesús. Y nadie me podía convencer de lo contrario. O sea, hay una convicción muy fuerte cuando nosotros creemos en Jesús, cuando recibimos el testimonio del Señor. En una ocasión, el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, alguien que no cree en el testimonio de Jesús, se hace un Jesús a su manera. O sea, hacen un Dios a su manera. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración, ¿verdad?
Si te encontraras a Jesús y te dijera Jesús, ¿quién soy yo? ¿Tú qué le dirías? Pues esta es una declaración muy, muy firme, muy fuerte. Ahora, si te encuentras uno que supuestamente es Jesús, ¿tú qué le dirías? ¿Se acuerdan los que tuvieron conmigo el trimestre pasado? Que les decía que una persona se hizo pasar por Jesús. Y llegó ahí a donde estábamos reunidos. Y así hay muchas personas que se hacen pasar por Jesús. Pero cuando realmente conocemos a Jesús, tenemos el testimonio verdadero. Este pasaje sigue diciendo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros creemos, viene esta convicción. Los samaritanos que fueron evangelizados por esta mujer, por la samaritana, dice que vinieron hacia Jesús, les llamó la atención y dijeron: oye, pues esta mujer era una pecadora y ahora vemos que ya no, que ya ha cambiado, que ya es otra persona. Dice que vinieron hacia Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y dice la Biblia, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esta es la convicción que viene después de que realmente hemos recibido el testimonio. Los primeros cristianos tenían una convicción muy tremenda. En Hechos capítulo 5, yo se los leo, si quieren anotarlo nada más. Hechos capítulo 5, versículo 40 y Hechos capítulo 17, versículo 1. Habla acerca de las persecuciones que tenían los primeros discípulos. En el versículo 40 de Hechos 5 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Es decir, lo que Juan está diciendo en su carta, que nosotros mismos vamos a tener el testimonio dentro de nosotros mismos y vamos a poder dar ese testimonio a otras personas. Pero cuando una persona no tiene el testimonio de Dios, ¿qué es lo que va a enseñar? Pues seguramente algo, pero no el testimonio verdadero. En Hechos capítulo 17, ahora ya vemos aquí al apóstol Pablo dando testimonio. ¿Recuerdan quién era Pablo antes de ser cristiano? Era un matón, era una persona que mataba cristianos. Un encuentro le bastó para ser cambiado, para ser transformado. Por eso dice la Biblia que cuando recibimos el testimonio de Dios, entonces tenemos el testimonio de nosotros mismos. Es una convicción que da el Espíritu. Versículo 1, Hechos 17, 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ahí estaba hablando de su muerte, de su sangre, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él dio testimonio. Nosotros tenemos que ser testigos de Jesús, no callarnos. A veces estamos en algún lugar donde es necesario dar testimonio. Ahora mismo platicaba con una persona y me comentaba que su familia no es cristiana. Y yo le decía precisamente esto: dales testimonio.
¿Cómo? Con su vida, pero también con sus labios, ¿verdad? O sea, también hablando. Pero en primer lugar, con nuestra vida. ¿Cómo va a dar usted testimonio en casa? Con su vida, con su forma de ser. Entonces, ya hemos visto varios puntos en que el apóstol Juan nos muestra la veracidad de Jesús, de Jesucristo, del Mesías. Pero ahora Juan lo aterriza hacia nuestra vida personal, para que nosotros podamos ser testigos también de ese Cristo, del Cristo que murió por nosotros. ¿Sí quiere ser testigo? ¿O le da miedito? Los apóstoles no tenían miedo. Y nosotros tampoco debemos de tener temor. Vamos a 1 de Juan 5, 11, por favor. Y este es el testimonio. O sea, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿O qué es lo que tenemos que recibir? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Cuando una persona cree, recibe el testimonio, inmediatamente tiene la vida eterna. Y hay un cambio muy notable en su vida. Es algo muy notable. Hay gente que viene a la iglesia y no es cristiana, no ha recibido el testimonio. Pero de repente lo recibe y hay un cambio muy notable. Es algo que se percibe. El entendimiento lo tiene abierto también a la palabra. Allá hay un temor de Dios, hay un amor a Dios. Pero, y esto, hermanos, Juan lo está diciendo porque también habían falsos maestros que estaban hablando como si verdaderamente fueran cristianos, pero eran falsos maestros. Por eso dice aquí, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Empieza a obrar el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, ustedes pueden leerlo todo, y ahí ya vemos la vida de un hijo de Dios, la vida espiritual. Voy a leerles nada más el versículo 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. ¿Qué pasa cuando un cristiano recibe el testimonio? Recibe al Espíritu Santo. Ya lo vimos también en la clase el trimestre pasado. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es que los primeros cristianos podían dar su vida por Jesús. Se entregaban de una forma plena, completa. Entonces es algo que nosotros tenemos que no solamente conocer, sino tener en nuestra vida. Aún si a ti te preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Pues a lo mejor tienes 15 días de cristiano, ¿no? Y ya andas hablando a todo el mundo que eres cristiano. ¿Y por qué eres hijo de Dios? Pues porque sí, yo lo siento, yo sé que ya me perdonó. ¿Cómo que ya te perdonó? Y la gente no lo puede entender porque dice la Biblia que se ha de discernir espiritualmente todo esto, ¿verdad? Pero hay una firmeza. Dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es lo que está enseñando también el apóstol Juan, porque dice en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pregunta, ¿usted tiene la vida de Dios? Si no la tiene, pues no es hijo. Pero no se preocupe, hoy lo puede ser, ¿verdad? Y ya vamos a caer en el tema evangelístico. Ahorita vamos a orar para que se arrepientan. No se crean. Pero es importante que si tú eres hijo de Dios, pues tengas la vida de Dios. De hecho, no es tanto que sea importante, sino que es una verdad. Si tú eres hijo, tienes la vida de Dios. No es posible que tú digas ser hijo y no tengas la vida de Dios. Ahora, la vida de Dios, ahí leíamos en Romanos, dice
y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que ya vas a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene. Para ir concluyendo, hermanos, vamos ahí adelantito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice, Apocalipsis 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjense lo que el Señor dice allí, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el apóstol dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El apóstol lo dice en el contexto de que muchos decían ser creyentes y no lo eran, porque estaban en falsas doctrinas. Entonces, una de las evidencias pues de alguien que ha recibido el testimonio es que tiene la vida de Dios. Pero aquí en Apocalipsis 3:1 dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Un libro antes, en el libro de Judas, ahí atrásito, en el versículo 12, 1:12, aquí está hablando de gente que eran maestros, pero eran falsos maestros. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer nada más el versículo 12. Ustedes lo pueden leer en casa. Juan 1:12, Judas 1:12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, estaban dentro de la iglesia. Los ágapes eran las fiestas que hacían los judíos de ese entonces, se le llamaban fiestas ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto. Dice, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que una persona es hijo de Dios? Pues que tiene la vida de Dios. Si alguien dice, yo ya recibí el testimonio de Jesús, pero no tienes la vida de Dios, no lo has recibido. Hay muchos que pueden decir tener al Hijo de Dios, y en el tiempo del apóstol Juan esto era muy común, pero Juan lo declara. Y si nosotros vamos un poquito más adelante, ahí en Juan 5, y con esto ya terminamos. Esto va a ser parte de la clase que viene el próximo martes. Versículo 18, lo vuelve a recalcar, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha recibido el testimonio, que dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vemos cómo el apóstol Juan tiene un solo mensaje, y el mensaje es, ahí lo dice, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo que hace el apóstol Juan es hacer una diferencia entre los creyentes y los no creyentes que estaban dentro de la misma iglesia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dejado, el testimonio que nos has dado, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Tú nos has dado el testimonio de Jesús, Señor. Y ahora nosotros, que hemos recibido ese testimonio, ahora nosotros podemos dar testimonio, Señor. Podemos ser testigos hacia las demás personas, Señor. Podemos ser una luz, Señor, que alumbre. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a hacer testimonio en donde quiera que estemos, Señor. Primeramente con nuestra vida, pero también con nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.